¿ves? Lo pueden anotar así. Piedra angular del derecho constitucional. La clave, la base. ¿Por qué? Bueno, no sé bien por qué. A ver, ¿cómo explicar por qué? Porque es la teoría que se construyó en paralelo al desarrollo histórico, ¿sí? Que, desde siempre mi punto de vista, permite justificar decisiones políticas, vayan tomando nota, permite este mecanismo de la existencia de la supremacía y el control, esta elaboración teórica, permite justificar decisiones políticas amparándose en una supuesta cientificidad. Repito, permite el control y la supremacía tomar decisiones políticas, pero justificarlas no desde un punto de vista político y decisional, sino desde un punto de vista científico y o técnico. ¿Mm? Es decir, la elaboración, la teorización y la emergencia de emerger de un sistema de leyes y de control de las leyes es lo que permite que se tomen muchas decisiones antojadizas, arbitrarias, con intereses, pero que la justificación no tenga, digamos, respaldo en esa decisión, sino en un supuesto consenso de todos. Entonces, es muy importante, digamos, este tema porque es el que le da vida y entidad al derecho constitucional. ¿Qué es la supremacía? Bueno, la existencia de normas y su jerarquización. Eso es la supremacía, ¿correcto? ¿Y qué es el control? El control es el mecanismo que utilizamos para hacer prevalecer esa supuesta jerarquía. Repito, ¿estamos grabando esto? ¡Qué grande, nene! Estás en todas. Bueno, Ari, si no estás de acuerdo, decime, ¿eh? No, para lo digo ya, no pinchándote de verdad. Yo tal vez digo, puedes meterte. Siempre estoy de acuerdo con el jefe, quédate tranquilo. ¡Qué boludo! No, porque tal vez escuchás y decís, no, lo quiero decir de otra forma. Decí, No, la clase pasada terminamos como caracterizando el constitucionalismo, con la constitución como el punto de llegada de todos los procesos históricos del constitucionalismo. Entonces quedó pendiente definir, antes de Sí, entrar en ahí la voy. supremacía, Ahí- qué era no, la no, cuando constitución. sí, voy a eso voy, a eso voy. Yo estoy dando este marco para decir exactamente esto que acabas de mencionar, justamente. Mira, entonces, uy, mira, está Belén. Ah, no, María Belén, otra Belén, pensé que era Belén. Eh, entonces, la supremacía, que es el título de la clase, es comprender para ustedes cuáles son las normas o los tipos de normas que existen y cuál es su orden de importancia. Eso sería la supremacía. Se los digo porque si después tienen que decir que alguien les pregunta en un examen pedorro, en un final con otro docente porque se la llevaron a responder, no sé. Entonces les preguntan, ¿y qué es la supremacía? Bueno, la supremacía es, digamos, el conjunto de normas y su orden jerárquico, ¿correcto? Hay algunas normas más importantes que otras. Y digo normas a propósito y no digo leyes. ¿Por qué? Porque la ley es un tipo de norma, como el decreto, como la constitución, como un tratado, como una resolución. Todo es normativo, ¿correcto? Porque vivimos en un sistema de normas. Pero las que son puntualmente leyes son las que emanan del Congreso, ¿correcto? Esas son las leyes, las que emanan del Congreso. Hay otro tipo de normativas, como por ejemplo, ustedes conocen muy bien de nombre, los decretos, que podríamos pensar que, escuchen lo que voy a decir ahora, materialmente son leyes, porque en la práctica funcionan como tal, pero no son leyes en el sentido correcto de la palabra, son otro tipo de normativas, decretos, aunque tengan la misma aplicación. ¿Está claro? Bien. A mí, yo lo que acabo de decir ahora cuando les dije que hay una jerarquía de las normas y que hay un control, y les repito, y entonces el control es el mecanismo, escuchen, es el mecanismo que utilizamos
para hacer prevalecer la jerarquía de las normas, es decir, che, mirá, esta norma es más importante que esta, bueno, hagamos algo porque no se está cumpliendo, eso es el control. Yo se los estoy definiendo de una doble forma. Por un lado les estoy diciendo esto, que la supremacía es la jerarquía de las normas y que el control es hacer prevalecer esa jerarquía. Pero por otro lado empecé diciendo otra cosa. ¿Qué cosa? Dije, bueno, en realidad la elaboración teórica de la supremacía y el control es lo que nos permite legitimar, darle fuerza a las decisiones políticas que tomamos antes. ¿Entendió lo que acabo de decir? Entonces es como que les estoy dando dos definiciones en una, ¿correcto? La definición que le gusta a los constitucionalistas y que van a leer en el manual es esta que dice, bueno, la jerarquía, la supremacía es la jerarquía de las normas. Y el control es hacer prevalecer esa jerarquía. Pero la que me gusta a mí es la que es esta, que dice, no, en realidad la jerarquía es la forma de tomar decisiones y que pasen por científicas. No, esto es así, esto es una cuestión técnica, esto no puede ser de otra forma. ¿Comprenden? Bien, ¿de dónde surge todo esto? Y Ari dijo, bueno, lo que hicimos en la clase pasada fue un poco terminar de ver la idea de el constitucionalismo como el resultado de las revoluciones. Y eso es lo que Ari me dijo que recién estuvieron haciendo la clase anterior y también empezaron conmigo, ¿no? Y claro, ¿qué es? Cuando decimos que las revoluciones tienen como resultado el proceso constitucional y la Constitución, lo que tendría que hacernos pensar es qué pasó en el medio, en el transcurso de las revoluciones. Y lo que pasó en el transcurso de las revoluciones fue que la Constitución, escuchen lo que voy a decir ahora, no siempre fue la norma más importante. ¿Escucharon? La Constitución no siempre fue la norma más importante. Acá ya estoy dando una definición, que la Constitución es efectivamente, o debería ser, la norma más importante. Pero esta fue, digamos, el resultado de un producto de luchas que vimos en las clases anteriores y que siguen en constante y en permanente lucha. Y esto nos hace pensar en otra palabra muy importante, que no sé si mencionaron en la clase pasada o habremos visto, pero tendríamos que haber visto con Hobbes, no tuve tiempo. ¿Cuál a ver que te leí los labios? Sí. Se me vino legitimidad, pero otra cosa. No era legitimidad, era soberanía. Soberanía, esa palabra la leyeron por ahí en algún lado. O sea, cuando nosotres, vamos a ver. Cambio. Cuando nosotras, ahí mejor. Cuando nosotras decidimos constituir, o sea, una nueva nación o una nueva comunidad o una nueva entidad, lo que estamos haciendo, escuchen, es construir una nueva soberanía. ¿Qué significa construir una nueva soberanía? Construir un gobierno, ¿sí?, sobre el cual, o a partir del cual, o a través del cual nos vamos a regir. ¿Correcto? Entonces, cuando hacemos una revolución y creamos un órgano nuevo, lo que estamos haciendo es construir una nueva soberanía. Si el rey era el soberano, cuando le hacemos la revolución al rey y terminamos con la monarquía, por ejemplo en el caso de Estados Unidos o en el caso de Francia, lo que estamos haciendo es constituir una nueva soberanía para que el rey deje de ser el soberano y que sea otro el soberano o la soberana. Cuando en Inglaterra, escuchen lo que voy a decir ahora, se desarrolla la primera y después la segunda revolución, ¿qué es lo que se pone por encima de la monarquía? Que eso sí vieron conmigo. ¿Qué es lo que le hacen firmar a ese famoso rey Guillermo d'Orange? ¿Un acta de qué era? ¿Se acuerdan? Acta, ¿no? Una mierda le suena. Qué bárbaro. Cuando llega Guillermo d'Orange, en 1688, ¿sí? Hola, soy el nuevo rey, ¿sí? Llega, se sienta tranqui en el trono. ¿Él qué dice? Vine acá porque hablé con Dios allá anoche y me dijo que yo era el enviado. ¿Dijo eso cuando llegó? ¿Qué le suena? ¿Que sí o que no? ¿Entendieron la pregunta o no? ¿La vuelvo a hacer? Muy difícil.
No sé, me están mirando con cara de nada, así que no sé qué pensar. Vuelvo a repetir. Bueno, qué difícil que es. En 1688 se produce la revolución en Inglaterra. ¿Les conté eso o no les conté? ¿Les suena o tampoco les suena? No, ni les suena. Bueno, Luana me dice que sí. ¿Quién más? ¿Alguien se acuerda que en 1688 fue la revolución? ¿No? Ah, Abril también dice que sí, menos mal. ¿Y qué? Voy para atrás, me mata esto, Ari. ¿Y qué significó la revolución? ¿Qué es la revolución? ¿Para qué hubo una revolución? ¿Qué decís, Mateo? No escucho nada. ¿Para qué hubo una revolución? Si estaba todo bien. A ver. Pará que estamos hablando. Una nueva soberanía. Sí, correcto, sí, ahí estamos en tema, una nueva soberanía, pero esto yo no lo dije así la vez pasada. Cuando hablamos de la Revolución de Inglaterra, o la independencia en Estados Unidos, o la Revolución Francesa, ¿cuál era el motivo de las revoluciones? Bueno, miles, qué sé yo. Pero... En Inglaterra, ¿qué pasó? ¿El rey siguió siendo el soberano? Sí, no, ¿por qué? ¿Quién hizo la revolución en Inglaterra? La clase burgués. La La burguesía. burguesía. Correcto, la burguesía hizo la revolución. ¿Y la burguesía puso un nuevo monarca en Inglaterra, sí o no? A este Guillermo que estábamos nombrando. Claro, pero yo en la palabra ya está la respuesta. La burguesía puso un nuevo monarca. No es que el monarca llegó solo, os repito, se encontró con Dios la noche anterior y le dijo, vos sos el elegido. Entonces él llega, Guillermo, y dice, ayer lo vi a Dios y me dijo que yo soy el elegido y soy representante, así que por eso me voy a dirigir en el soberano de Inglaterra, Escocia, Irlanda y no sé qué otros países más que andan por ahí. No fue así. ¿Quién se constituyó como soberano después de la revolución? ¿Entienden la pregunta? Si el rey era el soberano y el rey nuevo es puesto por otros, ¿quién es el nuevo soberano? La burguesía. Correcto. Casi de lógica son las preguntas, casi que se transforma en una clase de matemática. Entonces, si la burguesía son los nuevos soberanos, ¿a través de qué órgano gobierna la burguesía? A través de Guillermo, el que nombramos recién. No solamente. ¿Qué más había en Inglaterra además de un monarca? ¿Parlamento? ¡Apa! Me gusta. Ahí va. Bien, Juan. Claro, el Parlamento. Lo dijimos la vez pasada, no dijimos nada del Parlamento. Sí, lo dijimos. Ari, no sé si tuviste la oportunidad de decir que el Parlamento se llamaba incluso la Casa de la Burguesía en Estados Unidos. Así se llamaba, la Casa de la Burguesía. Ahora, después lo disfrazaron de como que es el Parlamento, entre comillas, de todos, pero no es de todos. Porque si mismo ya digo todos, no digo todas. Así que ya no sería de todas. Pero peor, es el Parlamento de la burguesía. Entonces, producida la revolución en Inglaterra, ¿quién es el nuevo soberano? ¿O dónde reside, sería la pregunta, la soberanía? En la burguesía, no lo dijimos. Bueno, sí. En las clases altas, que era... Esperá, está bien, pero ¿a través de qué órgano gobierna la burguesía? Del Parlamento, lo que dijo Juan recién. ¿Dónde reside la soberanía? En él empieza con P. No, presidente no puede. ¿Quién toma las decisiones en Inglaterra, el rey o quién? Si quieren sancionar un nuevo impuesto, ¿correcto? En Inglaterra, un nuevo impuesto a la tierra, que en vez de ser el 1000% va a ser el 0,00001%. ¿Quién lo va a decidir eso? El Parlamento. Muy bien, ¿quién es el soberano que toma las decisiones? Empieza con P. Parlamento. Muy bien, el Parlamento, gracias, Luana.
El Parlamento es el soberano. El Parlamento es el nuevo soberano. Cuando en Inglaterra, tomen nota por favor, se produce la revolución, el nuevo soberano deja de ser el monarca y pasa a ser el Parlamento. ¿Correcto? ¿Ahí estamos o no? Es el nuevo soberano, el Parlamento. La soberanía reside en el Parlamento. ¿Los parlamentarios creyeron alguna vez que una turba de maniáticos iba a conquistar el Parlamento disfrazados de osos con cuernos? Lo digo por lo que pasó en Estados Unidos hace unos días. ¿Sí o no? Se me cayó el celular. La verdad. No parece. No, si no sabía ni leer ni escribir, nadie iba a ingresar al Parlamento. El Parlamento, que era el Parlamento de todos, era el Parlamento de la burguesía. La soberanía deja de estar en el rey y pasa a estar en el Parlamento. Pero ¿qué pasó en Francia? ¿Qué pasó en Francia? ¿Qué pasó en Francia? Ari, ¿dijiste algo de lo que pasó en Francia? ¿Ven? Ari dijo algo de lo que... ¿Qué pasó en Francia en 1793? Bueno, yo los voy a resumir porque igualmente si no podemos estar acá años. Unos loquitos, lo digo así para que entren en la clase, ¿no? Unos loquitos. Perdón, Sí, ese decime. comentario que hicimos la diferencia entre la de 1791, que era la de los girondinos, y 1793, que era la de Robespierre y los jacobinos, y hicimos énfasis en que la soberanía en uno estaba en la nación y en el otro estaba en el pueblo, en los sectores populares, plebeyos y todas esas cosas que dice Pisarello. Te agradezco, Ari, porque eso es lo que estoy tratando de hacer. Pero parece que no dan pie con bola. Entonces, escuchen, unos loquitos en Francia en 1793 dijeron, pará, si el pueblo somos todos, yo también soy pueblo. Puedo ir al Parlamento y yo también tomo decisiones, ¿o no? Escúchame, acá las leyes no están explicitando. Lo que pasa que, no sé, Ari, si les contaste, en Francia, no solo en Francia, en todo el mundo, una vez producidas las revoluciones, se crearon categorías de ciudadanos, ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. No sé si lo hablaron, pero durante muchos años fue así. Claro. Y los jacobinos dijeron, ¿por qué vamos a tener ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda? Todos somos ciudadanos. Y no decían ciudadanas, decían específicamente ciudadanos. Entonces tomaron el Parlamento y empezaron a tomar otro tipo de decisiones que no iban de acuerdo con las mayorías elitistas del principio. Entonces, ¿cómo resolvió Estados Unidos este problema que se dio en Francia? La soberanía, dijeron los franceses, no reside en el Parlamento. La soberanía es del pueblo, a través de los órganos que el pueblo decida crear para gobernar o autogobernarse. Si el pueblo decide el día de mañana que la soberanía reside en un perro, la soberanía reside en un perro. Y si el perro ladra, será ley. ¿Por qué? Porque el pueblo así lo votó. Entonces, la soberanía es popular, dicen los franceses. ¿Entienden? Lo que los ingleses decían, la soberanía está en el Parlamento. Los franceses toman el Parlamento, es metafórico, no el Parlamento inglés, el francés. Y dicen, la soberanía es popular. Allá donde haya pueblo, hay soberanía. Y el pueblo se constituye en autogobierno. Y hay democracia. Gobierno del pueblo. Claro, ¿qué hacen los norteamericanos para resolver este problema teórico que también los va a sacar del apuro? ¿Dónde deciden que resida la soberanía? En un presidente. No, eso sería terrible, porque en vez de que tener un Estado de Derecho, tendríamos una tiranía. Porque si vamos a decir que la soberanía es de un presidente, ¿correcto? Significa que es la voluntad del presidente. ¿Dónde reside la soberanía? Y a partir de ahí hemos creado todos nuestro sistema normativo. Y ya dije cuál es la norma más importante. ¿Cuál es la norma más importante? Muy bien, Mateo. La Constitución. Los norteamericanos dicen, momentito, la soberanía no va a residir ni en el Parlamento, porque viste puede cambiar de manos en cualquier momento, ni en el pueblo, porque nosotros no creemos en esta teoría del pueblo, porque el pueblo es irracional, en el pueblo hay de todo, el pueblo no está bien educado, en el pueblo no están los mejores, el pueblo es el populacho y tiene un sentido peyorativo. Entonces lo que tenemos que hacer es diseñar un texto constitucional, ¿sí?
o una ley que sea más importante que las leyes que sanciona el Parlamento. Gracias, Ari. Acá dice, Adams decía que el gobierno de las leyes y no de los hombres. Tenemos que crear algún tipo de legislación de manera tal de que perdure en el tiempo, a pesar de las nuevas mayorías que van a querer y venir y van a querer cambiarlas en favor de sus intereses particulares. Tenemos que crear un sistema normativo, decían, que pueda ser modificado, pero con mayorías más agravadas, es decir, con mayor consenso, porque esas leyes importantes son las grandes reglas del juego, aquellas también que nos van a permitir perdurar en el tiempo como nación, ¿correcto? Y que los derechos de unos no se vean pisoteados por los derechos de otros. ¿Hasta ahí entienden esta idea? Es así como... Es así como los juristas / filósofos contractualistas, todas las mismas personas, del siglo XVII y XVIII elaboraron teóricamente esta idea de constitución como cuerpo normativo soberano, como una ¿sí? pipa, que es la ley más importante y está por encima de todo el sistema normativo, ¿sí? Y tiene que regir a todo el sistema normativo. Y todos los hombres, dicen los teóricos, deben ayornarse y adecuarse a esa ley, porque si nosotros aceptamos las reglas del juego respecto de quién va a gobernar, estamos aceptando que las autoridades cambien por las reglas del juego que nosotros nos dimos. Entonces la soberanía no va a residir en un presidente, ni en un parlamento que puede cambiar mayoritariamente en cualquier momento, ni en un pueblo que puede incluso derribar el parlamento, sino en una constitución que va a contener al pueblo y que va a contener al parlamento, la constitución continente, porque contiene. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Claramente que esto es un sistema teórico al cual no siempre hicimos caso. Es más, les diría que casi nunca hicimos caso. ¿Por qué? Porque en general no aceptamos, cuando cambian las autoridades, hacerle caso a las nuevas autoridades. Esto es algo que nos cuesta y mucho, y me incluyo. Me cuesta, cuando el gobierno de turno no me gusta, hacerle caso. ¿Por qué? Porque cada uno tiene una idea de país distinta y siente que si su idea de país no se refleja en las autoridades, no quiere hacer caso, sobre todo más nosotros, con nuestra idiosincrasia, los latinoamericanos. ¿Siguen esto que estoy diciendo, no? Y esto me pasa a mí con mi ideología y le pasa a ustedes con su ideología. De hecho, todavía nos cuesta y estamos tratando de aprender a aceptar lo que digan las autoridades, más allá de que nos gusten o no esas autoridades. Tenemos que pensar algo muy importante, anótenlo aparte en sus apuntes, pero anótenlo por favor. En el momento en que se crean las constituciones, escuchen esto que es re importante, no hay democracia. ¿Está claro esto? No hay democracia. Hay república, pero no democracia. No son conceptos similares. Son conceptos bien distintos. Había ciudadanos de primera, ciudadanos de segunda, ¿correcto? Algunos podían votar y otros no. Eran muy poquitos los que votaban. Por eso, con la ampliación de los derechos, nos cuesta aún más hacerle caso a las autoridades, porque la ampliación de derechos implica que nuevas personas pueden ser elegidas o elegir. Y eso hace que otras gentes con distintas ideas tomen puestos de poder en el que toman decisiones, crean legislación y no pueden estar de acuerdo con nuestra idea de país. ¿Hasta ahí estamos? Bien. Todo esto, todo esto vendría a ser, digamos, un poco la idea del constitucionalismo, con la Constitución a la cabeza, con su razón de ser que es esta, la idea de soberanía, ¿sí? Que significa
ni más ni menos que haya un órgano que todos votamos, un órgano que todos decidimos crear, votamos como decisión para crear, y sabemos que ese órgano va a tomar las decisiones que nos van a regir a todos y a todas, y eso es construcción de soberanía. Para que ustedes se hagan una idea, esta evolución del concepto de soberanía continuó. Si bien nosotros decimos que la soberanía está en la Constitución, Luana no se equivocó cuando dijo que la soberanía puede residir en un presidente, porque eso pasó después del constitucionalismo, pasó después de las primeras revoluciones, pasó con los fascismos, por ejemplo. Por ejemplo, cuando fue la Revolución Rusa dijeron que la soberanía residía en los trabajadores y que la Constitución era proletaria. ¿Siguen? Y después, por ejemplo, en la época nazi, la soberanía residía en el Führer. Y eran elaboraciones teóricas que se construían a medida. No están ni bien ni mal. Son cosas que pueden volver. Ni tampoco está bien decir que la soberanía reside en la Constitución, porque a veces la Constitución puede no gustarnos. Ustedes tienen que entender que todo esto son elaboraciones teóricas. ¿Hasta acá está claro? Bien. La soberanía, la supremacía y el control son dos elaboraciones. Ari, pará, voy a pasar a otro tema. ¿Sentís que tengo que decir algo más que no dije? Porque yo ya me mandé. ¿Y que tal vez quieras decir? No, si te parece, el viernes nosotros tenemos un PowerPoint que ahí vamos a mezclar con la pirámide de Kelsen, que eso es más formal, más aburrido. Sí, ya sé que lo... Si querés de supremacía, pasalo. Mientras que se entienda el orden jerárquico. No, sí, lo voy a mencionar así por arriba, si vos lo vas a repasar. No, lo voy a decir, no es que no, pero quiero decir, hasta acá, son 8 menos cuarto, le di como un marco teórico a este tema, ¿correcto? Me esmeré. Lo estoy inventando, no es que esto yo lo tenía pensado, más o menos, porque hace mucho que no doy esta clase, la verdad que estoy bastante podrido de esta clase. Bueno, está bien, sigo. Entonces, la supremacía, que es esta jerarquía de las normas, y el control, escuchen, que es hacer prevalecer la jerarquía, no son dos elementos que surgen en momentos distintos, sino que surgen ambos dos en simultáneo, ¿correcto? Es decir, vamos a poner un ejemplo práctico. Un día, en Estados Unidos, no es acá, en Estados Unidos sancionan en 1787 la Constitución, ¿correcto? Hechos en 1776. Washington, se pelean, movilizan ejércitos, declaran la independencia de Gran Bretaña, tiran el té, se agarran a trompadas, bueno, todo. Crean el Capitolio, todo bien, la historia, los padres fundadores, creo que todo eso lo tienen que haber visto, no sé, no importa. Bueno, en 1787, a través de los constituyentes, que no sé si les contaste, pero lo dice Pizarello, son 55 tipos ricachones, crean la Constitución, nombran un presidente, entre ellos, todo entre ellos. Es como que ustedes imagínense que nosotros decidimos ahora hacer una revolución, creamos un nuevo órgano, que es, el órgano se llama el Zoom, que somos nosotros en Zoom, y tomamos todas las decisiones en este Zoom, y el Zoom es el soberano. De una forma. Entonces, de repente alguien se suma al Zoom, y nosotros no lo queríamos aceptar en el Zoom, pero llega, y no solo que entra en el Zoom, sino que empieza a tomar decisiones, y pará un poquito. Claro, alguien empezó a tomar decisiones que en el espíritu nosotros no habíamos considerado. No queríamos que alguien venga y dé una clase distinta a la que estamos dando, ni que el sistema de evaluación sea distinto al que nosotros mencionamos, ni nuestra dinámica de las clases. Y bueno, pasa. Entonces, alguno de los que estaban en el Zoom, que era soberano, dice, che, pará, esto no es así, esto hay que revisarlo, tiene que haber alguna norma más importante que otra, acá no puede venir cualquiera y decir cualquier cosa, acá hay una Constitución que todos votamos, y la Constitución la voy a interpretar de esta forma, que es la forma que más me gusta. ¿Y quién puede resolver qué dice la Constitución? ¿Quién puede interpretar qué dice la Constitución?
¿A quién le llevo este reclamo? Estamos todos acá. ¿Cómo vamos a hacer para interpretar la Constitución que todos creamos cuando vino uno y dijo, no, la Constitución no dice esto, la Constitución dice otra cosa? No, ¿para vos de dónde saliste? No, bueno, yo también soy pueblo. No, vos no sos pueblo. Vos tenés 3 ojos. No quiero discriminar con católico, no voy a decir judío católico. No quiero discriminar con blanco. Vos tenés 3 ojos, acá los 3 ojos no entran. Esta no es una Constitución para gente que tiene 3 ojos. Vos sos deforme. No, yo también soy una persona, ¿no? Las personas no tienen 3 ojos. Pero no lo dice en la Constitución. Sí, no, está en la discusión, ¿me entienden? ¿Y qué hacemos? Bueno, que alguien decida. Y acá no había quien decidía. No hay alguien que decida. Este es el momento en donde los jueces aparecen y se erigen como aquellos que van a interpretar la Constitución. Entonces, en ese momento, porque alguien tiene que decir qué es lo que vale y qué es lo que no vale. ¿Correcto? Y si la Constitución es un texto muerto, si el Parlamento no toma la decisión, alguien tiene que ser el soberano y decir qué se hace y qué no se hace y cuándo y cómo se hacen las cosas. Entonces, este es el momento en que la justicia aparece y dice, momentito, yo voy a interpretar la Constitución, ¿correcto? Y voy a decir qué es lo que la Constitución quiso decir. Y está acá muy clarito. A las personas, cuando nosotros dijimos personas en la Constitución, nos referíamos específicamente a personas con 2 ojos. ¿Por qué? Bueno, porque sí, voy a rastrear, voy a buscar en algún texto bíblico, no sé dónde, qué sé yo. Porque los jueces, ¿qué hacen? Empiezan a inventan, sacan de la galera argumentaciones de cualquier índole. Vieron que a los abogados les encanta argumentar y ganar debates estériles, fútiles, que no sirven para nada. Y un poco les diría, sin mencionarlo, y tal vez que lo diga Ari, este sería el caso de Marbury versus Madison. Los jueces dijeron, nosotros vamos a interpretar la Constitución, no lo dijeron así, no, este no es el caso, y vamos a decir qué es lo que la Constitución quiere decir. Así que al final, a fin de cuentas, cuando aparece la justicia para hacer el control, es la misma justicia la que establece la jerarquía de las normas. ¿Entienden que se creó todo en el momento como una cuestión casi práctica y no teórica? No había teoría sobre esto, no es que alguien escribió un manual y fuimos al manual a leer. Esto se hizo en el momento. Se creó una Constitución, 1787, listo. Hay un problema, ¿quién lo resuelve? No sé. Che, pero hay jueces, bueno, que lo resuelvan los jueces. Listo, dale, que lo resuelvan los jueces. ¿Y los jueces qué dijeron? Dijeron en el fallo, che, la Constitución es el texto más importante. Ah, fenómeno. Bueno, hagamos un manual. Dale, hagamos un manual. ¿Y qué ponemos en el manual? Pongamos en el capítulo de supremacía que la Constitución es lo más importante. ¿Y por qué? Y porque lo dijeron los jueces. Dale. Y así quedó. ¿Entienden? Así quedó, así se armó. Así se armó. Cuando ustedes van a los fallos hoy y leen por qué la justicia toma decisiones y empiezan a remontarse para atrás, los jueces van diciendo en los fallos, bueno, porque como ya se dijo, como ya dijeron, como alguien dijo alguna vez, ¿y saben dónde terminan? En el fallo Marbury versus Madison. Todos los casos terminan ahí. Ustedes empiezan a bucear, no les digamos, Ari, después le vamos a dar algún fallo para leer. Siempre en los fallos hay citas a otros fallos más viejos. Si bucean, pero siempre, esto es ley, si no, me llaman y me demandan. Cuando bucean, llegan al final y el final es Marbury versus Madison. Es un caso de Argentina, que cita otro caso de Argentina, que cita otro, que cita uno de Estados Unidos, que cita otro, que termina citando a Marbury versus Madison. ¿Y qué pasó en Marbury versus Madison? Bueno, hubo un problema. Había un presidente, el presidente se tenía que ir porque habían elegido otro presidente, y el presidente que se tenía que ir, ¿qué hizo? Empezó a nombrar jueces. Un clásico. Lo hizo Cristina, lo hizo Vidal, lo hizo Macri, lo hizo Dualde, lo hizo Menem, lo hicieron y lo van a hacer todas las autoridades en todos los países, porque así funciona el poder, ¿correcto? Entonces, ¿qué hizo? Disculpen, pero no pasa por... A ver, entiendo yo que Marbury versus Madison también, la selección de futuros candidatos
judiciales, también pasa por el Poder Legislativo. No es solamente la elección del presidente anterior que se va, sino es como es la selección y la aprobación del Poder Legislativo. ¿Qué me quieres decir mejor? Andale al grano. No, es que entiendo, todos los presidentes que pasan en Argentina, sea el partido que sea, eligen sus personas de confianza. Pero también pasan todos por el poder, pasan por el Congreso. No, correcto, eso está correcto, espera. No nos perdamos con eso. Ok. Es un tema hermoso que tenemos que charlar y me encanta. Pero si nos perdemos ahí, Listo. perdemos el foco. Solo el foco de la clase teórica, no es que esté mal lo que estés diciendo, está correcto. Ok. El presidente, con acuerdo del Parlamento, no importa, su fuerza política que gobierna la presidencia y gobierna el Parlamento hasta antes de irse, no importa, nombra jueces. Ese es el caso de Marbury vs. Madison en 1788. No, 1798. Bueno, ahí se leía Ari. Bueno, y el presidente que sube después del que se fue, creo que se llamaba Jackson el que se fue. No estoy seguro, pero me quedé pensando. No quiere nombrar a los jueces, no quiere terminar de formalizar el acto por el cual se habían nombrado los jueces anteriores. ¿Entiendes lo que digo? Che, pará, yo llegué acá a mi despacho y tengo un papel arriba del escritorio que tengo que firmar, en donde están todos estos nombramientos que yo no quería hacer. Yo no quería tomar todas estas decisiones de estos jueces, no me gustan estos jueces. No los quiero otros jueces que se ayornen más a mis ideas, a mis intereses, a mis negocios, a mi idea de pueblo, a lo que les guste, no importa. Entonces, ¿qué pasa? Dice, no los voy a hacer. No voy a nombrar un carajo a todos estos jueces que me dejó el gobierno anterior, no los nombro nada. Entonces, ¿qué hacen los jueces anteriores? Demandan al secretario de Estado, que es como el jefe de gabinete, y dicen, no, che, terminá de hacer lo que tenías que hacer, porque vos estás obligado a nombrar esto. Solamente era una firma que no lo estás haciendo, pero ya el Senado se expidió, el presidente anterior, que era autoridad competente, se expidió, y vos tenés que nombrar a los jueces. ¿Me siguen esto? Y como no había forma de resolver el conflicto, y no existía el control, y no existía la supremacía, y no existía una mierda de todo esto que estamos explicando acá, que hay un manual, fueron a la Corte Suprema. Había una Corte Suprema. La Corte Suprema también eran constituyentes, eran los que habían redactado la Constitución, eran esclavistas, tenían tierras, eran del grupete. Es como que no es la Corte Suprema que ustedes se pueden imaginar hoy. Eran como vieron con un club, no sé si alguno va a un club y tenés a un presidente y está la comisión directiva y a vos te ponen el órgano fiscalizador, en la sindicatura, y dice, che, ¿a quién está después? No, lo pusimos a Adams, que podía haber sido presidente, pero no quedó Adams, quedó, no sé cómo se llama, Madison, no sé cómo se llama el primer presidente, Washington. ¿Quién es el primer presidente? No sé quién es. Bueno. Y entonces, bueno, que resuelva Adams, o Marshall, estaba Marshall en ese momento. Y mándaselo a Marshall. Y ahí Marshall dijo, bueno, ¿saben qué? Lo que decide el Consejo Fiscalizador, que se llama Corte, es lo que vale. ¿Correcto? No, es todo hecho entre casa, entre ellos. Y ahí, ¿qué dice la Corte Suprema de Estados Unidos? Dice, bueno, esto es así. Nosotros, dice la Corte de Marbury, esto es lo clave de todo, ¿eh? Lo que voy a decir ahora es la clave clavísima, fundamental. ¿Qué dice Marshall? Marshall es el presidente de la Corte de Estados Unidos cuando tiene que resolver este caso. Dice, bueno, vamos a hacer así. Acá lo que vale es la Constitución. Y nosotros somos los últimos intérpretes de la Constitución. Es decir, que lo que vale es lo que la Corte dice que dice la Constitución. ¿Estamos de acuerdo? Y acá, en este caso puntual, la Corte no puede resolver en primera instancia. Que vaya el juez de turno competente de primera instancia. Que el juez de turno lo decida y que interprete la Constitución. Y que el caso se eleve a la instancia superior, la Cámara, no sé, y eventualmente que llegue a la Corte. Y ahí vamos a decidir. ¿Sí? Entonces, a partir de esto, la Corte establece, escuchen, la jerarquía de las normas y el control de constitucionalidad. Todo al mismo tiempo. Por eso hay que explicar Marbury vs. Madison al inicio. ¿Por qué? Porque la Corte está diciendo, bueno, la Constitución es lo más importante, los jueces van a interpretarla,
los jueces tienen que ayornar la jerarquía de las normas haciendo que todo coincida con la Constitución. Ahí está haciendo la jerarquía de las normas. Y al mismo tiempo, la Corte está diciendo cómo es el control, que lo van a ver dentro de 2 o 3 clases. Y está diciendo, el control lo van a hacer todos los jueces. Estos puntitas, lo que pasa es que lo tengo que explicar todo en el mismo momento. El control lo van a hacer todos los jueces, a cada juez cuando le toque, en el momento que le toque, y la Corte va a decidir en última instancia. Entonces, el fallo Marbury versus Madison es el que termina diseñando el sistema de supremacía y de control para todo lo que va a ser Estados Unidos y el continente latinoamericano. ¿Por qué lo digo así? Porque en Europa no fue igual. En Europa fue distinto. ¿Está claro? Acá viene otra nota al pie. ¿Por qué en Europa fue distinto? Es importante que lo sepan. Porque los jueces de Estados Unidos eran jueces republicanos. Escuchen lo que voy a decir ahora. Pero los jueces europeos eran jueces del rey. Y cuando se producen las revoluciones que destronan o que ponen en un lugar secundario a la monarquía y ponen como primer plano al parlamento, en Europa la soberanía reside en el parlamento y los jueces dependen del parlamento. ¿Correcto? Y el control, escuchen, no lo puede hacer un juez, lo tiene que hacer el parlamento. Porque el control no puede ser judicial, tiene que ser un control político, porque la soberanía es del parlamento, que es la burguesía. No podemos dejar que los señores feudales y la rémora monárquica, como le gusta decir a Alberto Fernández, esto es una rémora monárquica cuando hablaba de los decretos. Bueno, no podemos dejar, dicen los europeos, que los jueces del rey decidan sobre las leyes populares de la república. Entonces el control lo va a hacer el parlamento. Pero como en Estados Unidos los jueces no son del rey porque no hay rey y porque los jueces son la misma burguesía, todos los que redactaron la Constitución, los jueces sí pueden hacer el control. Nadie está pensando acá en el pueblo, ni la monarquía, ni el Parlamento Europeo, ni el Consejo o el Parlamento americano. Acá están todos pensando en un pequeño grupito burgués que toma las decisiones, que son esclavistas todos, allá y acá, que son esclavistas, que tienen tierras, que controlan el comercio marítimo, que controlan las fábricas y que gobiernan las nuevas naciones. ¿Se entiende todo esto que estoy diciendo? Bien, ¿está? Y ahora, dicho todo esto, lo que acabo de hacer es presentar, vean esta clase 800 veces, acabo de presentar la supremacía y el control. ¿Y cómo es la supremacía o cómo es la jerarquía de las normas? Bueno, ¿qué está primero? La Constitución. ¿Qué sigue después? Cada uno tiene que verlo en cada país. No es igual en todos los países. No es igual la jerarquía de las normas acá que en Uganda. No es igual acá la jerarquía de las normas en Argentina que en Perú, o que en Brasil, o que en Guinea Ecuatorial, que está en África y habla en español. Lo digo por si no sabía. ¿Quién sabía esa, Yo solo. Es que una vez tuve una alumna de Guinea Ecuatorial, me sorprendió porque digo, wow, ¿y qué hablan? No, hablamos español, me dijo. El único país de África que habla español, Guinea Ecuatorial. Un dato tremendo, ahora que no les importa a nadie. Pero digo estos países, ¿saben por qué? Porque si no siempre estamos con Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña. Pero ¿qué pasa en Taiwán? ¿Qué pasa en Kuala Lumpur, en Japón o en República Escandinava? No tengo la más remota idea de qué pasa. Bien. Ahora bien, vamos a explicar la jerarquía en Argentina, ¿correcto? Esta la sabemos. En Argentina la vamos a explicar, no la vamos a explicar en otros países. No sé cómo es en otros países. Sepan solamente en otros países solo esto, que los procesos revolucionarios que sí encabezaron las naciones imperialistas, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, llevaron al constitucionalismo como bandera. Entonces casi todas las naciones tienen a la Constitución a la cabeza. Eso casi que es ley. ¿Correcto?
Nunca tan mal usada la palabra ley en este momento. Esto sí que es ley, no. Esto sí que es una fija, si quieren. Esto es de cajón. Ahora, ¿cómo sigue la jerarquía de las normas en Argentina? Bueno, eso lo establecimos en la Constitución de 1853/60. Y acá en realidad yo me tendría que perder en la historia argentina. Cada tema a mí me lleva un siglo. No hay forma. ¿Ustedes saben de qué año es la Constitución argentina? Creo que lo acabo de decir, ¿no? Hace 2 segundos. Es verdad. Yo escuché la reforma, por eso no. 1853, 1860. Claro. Luana está siempre atenta, me gusta la actitud. 1853, 1860. Pero, ¿cuándo fue nuestra revolución? A ver si fueron a la primaria. 1810. Vamos. ¿Y la independencia? 1816. Muy bien. Muy bien. Entonces, la revolución, que es el momento épico más importante, porque es el momento en donde estamos, escuchen, la revolución es el momento en que estamos constituyendo una nueva soberanía. Le estamos diciendo al monarca, tomátela, no te queremos acá, vos no mandás más. Si en España Fernando está preso, bueno, vamos a crear una junta, vos ya no representás más a Fernando, vos representás a Carlos, y vamos a crear una junta que pida la liberación de Fernando, pero el gobierno va a ser la junta. Es el juntismo que viene de España, de la junta de Cádiz y la junta de Sevilla. No sé si saben todo esto, pero fue un proceso que se llamó el juntismo. Cuando ponen preso a Fernando VII, sabían que lo pusieron preso a Fernando VII, acá pueden ver un capítulo de Paca Paca si quieren, para orientarse. Pero cuando ponen preso a Fernando VII, ¿saben quién lo pone preso a Fernando VII? ¿Saben quién lo pone preso? No tiene idea de la mierda. Juan, ¿vos podés salvarme en este momento o tampoco? ¿O? No, te dejo a vos. Bueno, cuando ponen preso, cuando en Francia se produce la revolución, de aquí más para atrás, y en 1794 matan todos los jacobinos, y en 1795 se crea una nueva constitución. Sí, Ari. Son muchos textos y generalmente no llegamos bien a la parte de Argentina. No, ya sé, por eso lo voy a decir ahora. Ustedes pueden repetir esto varias veces. 1795 en Francia crean una nueva constitución y arman un directorio de 5 autoridades. Es una nueva forma de gobierno que diseñaron porque todavía no había un soberano que dijera se hace esto, se hace aquello. Pero de los 5 directores, uno fue un tal, no sé si lo conocen de nombre, lo voy a mencionar, creo que es bastante conocido, Napoleón. ¿Les suena? Hay uno en YouTube que dice ¿choqueados? Bueno, no sé si lo conocen. Uno que hace... no importa. Bueno, Napoleón. Napoleón asume en 1799 en Francia, es importante esto que voy a decir, la suma de todos los otros cargos del directorio y crea en Francia o de Francia un imperio. ¿Y qué hace Francia con Napoleón? Se expande y conquista toda Europa. Como todos, nunca puede llegar a conquistar a Inglaterra, ¿no? Ni lo hizo Hitler, ni lo hicieron los rusos, ni lo hizo nadie. Inglaterra no la conquistó nadie. Y cuando Napoleón conquista toda Europa, entre toda Europa, ¿qué conquista? A ver si adivinan. ¿Qué país importante conquista Napoleón? Que para nosotros es importante. España. Muy bien, conquista España, correcto. Y en España estaba como rey un tal, bueno, ahí hay toda una tramoya, no la voy a contar, pero vamos a decir que estaba o Carlos
o su hijo Fernando, que no se llevaban bien. Y después estaba la hermana, que creo que se llamaba Carlota, que bueno, se vino a Brasil. Y cuando ponen preso a Fernando VII, ¿sí? Que si lo ven en las fotos era gordito y bastante feo, y tenía en la banda los colores de Argentina, la celeste, blanco y celeste. Acá, escuchen, dejamos de hacerle caso a los virreyes. ¿Por qué? Porque no había rey en España. Entonces, si no había rey en España, aprovechamos el momento, algunos, ¿sí? Para decir, bueno, no hay soberanía en España. Motorizados por los procesos revolucionarios, se desarrolla la Revolución de Mayo, ¿sí? No vamos a explicar mucho más, ya es demasiado. Y creamos nuestro primer gobierno patrio a expensas del virrey Cisneros, que lo echamos. Un día fueron French, Beruti y un par más, hasta la casa de gobierno, que era el fuerte de Buenos Aires, a decirle al virrey, mirá, te tenés que ir. Eso lo cuenta Felipe Piña en uno de los libros. Van y llegan y le tocan la puerta y abren y está Cisneros jugando a las cartas con dos personas y le dicen te queremos hablar. Entonces, bueno, y dice, mira, a partir de ahora vamos a hacer una junta de gobierno y vos estás afuera. Fernando se va, 5 minutos, se ve que putea, insulta, vuelve y le dice hagan lo que quieran y los echa, tira las cartas. Y bueno, al día siguiente vino la contrarrevolución del virrey Cisneros, con algunos como un cura, Luez, bueno, ahí están todos los personajes de la revolución, pueden leer historias de la revolución, los anales de la revolución. Cuando se crea el primer gobierno, no se creó la Constitución. Tuvimos un primer, escuchen, ahora tienen que anotar, va rapidito. Tuvimos un primer intento de Constitución en 1813, ¿sí? Se crea una asamblea, la asamblea del año 13, tuvimos primero una junta, al año tuvimos una segunda junta, la primera junta, la junta grande, después tuvimos el primer triunvirato que crea una asamblea, el segundo triunvirato, porque el primero es derribado, por golpes internos, y en 1819, rapidito lo voy mencionando, tuvimos una primera constitución unitaria y centralista y porteñista. Y ahí aparecen los problemas, vamos a decirlo ahora, los grandes problemas de la Argentina, que no son los problemas que tenían los europeos. Teníamos otro tipo de problemas que son parecidos. Nuestro problema es siempre, por supuesto, de soberanía, porque de eso se trata la supremacía, entre un gobierno centralista y porteño y los gobiernos caudillistas del interior del país. Este es el gran debate en la Argentina. Los caudillismos locales de las provincias argentinas, que juntas conforman entre todas la nueva nación, que son el ex virreinato del Río de la Plata, y una autoridad que desde Buenos Aires quería ejercer el mando en reemplazo de lo que había sido Madrid. Si Madrid era la autoridad hasta antes de la Revolución, después de la Revolución de Mayo, Buenos Aires toma el rol de Madrid. Y se quiere quedar, escuchen, con todos los negocios de la nación incipiente. ¿Cuáles son todos los negocios? Todo lo que pasa por el puerto, controlado por los dueños del puerto. La gran pelea de fondo para la construcción de una soberanía / constitución es el control del puerto, el control pluvial de los ríos, ¿correcto? Y la autoridad central o autoridades locales. Ahí está la gran disputa. Y esta es la base de las peleas, esta es la base de la guerra civil 1829, 1831, entre unitarios y federales, o entre unitarios y populares, ¿sí? Que después va a terminar finalmente en la Constitución de 1853/60. Todo esto es una historia
larguísima de contar, muy larga de contar, que es difícil en 2 minutos, y que bueno, la verdad que no nos da el tiempo para contar todo esto, que es apasionante, por supuesto, pero bueno, si quieren para tomar nota y algún día profundizar, sepan que tuvimos entonces, escuchen, todo esto es parte de supremacía. Una asamblea en 1813 y tuvimos 3 asambleas más. ¿Qué tipo de asambleas? Asambleas constituyentes, que intentaron crear una constitución y un orden normativo. Una asamblea en el año 1817 que creó una constitución en el año 1819, solo tomen nota, son datos, números, pero que no tuvo vigencia. Después tuvimos la famosa batalla de Cepeda, la primera batalla de Cepeda, 1820, en donde el centralismo porteño pierde. Los porteños siempre perdían todas las batallas, pero después ganaban en los escritorios lo que perdían en la guerra. En 1824, a instancias de Rivadavia, se crea una nueva asamblea constituyente, que en 1826 redacta una nueva constitución, a través de la cual Rivadavia crea el cargo de presidente y él asume como presidente. No dura nada en el cargo Rivadavia. ¿Por qué? Bueno, porque odiaba a San Martín, pero no tanto por eso, sino porque entregó la banda oriental. Y eso no resistió ningún... La presión política no resistió algo así. ¿Qué significa entregó la banda oriental? Perdimos el territorio de Uruguay, porque Rivadavia pactó con los portugueses y bueno, lo perdimos. Y después nace Uruguay como una especie de mediación entre la guerra con Brasil. Uruguay casi que es un producto de la guerra entre lo que sería la futura Argentina y el imperio de Brasil. Y ahí en el medio pusimos Uruguay como un país tapón. Pero para fijar los límites. Y nos cagamos en Artigas y su lucha. Bueno, y en 1852, después de la batalla de Caseros, entonces tomen nota, creamos una nueva asamblea constituyente que en 1853 va a redactar la constitución que finalmente sí va a tener vigencia, pero de la cual no va a participar Buenos Aires. ¿Por qué? Porque Buenos Aires se va a constituir como una nación independiente. Y fuimos Buenos Aires, digo fuimos porque yo soy porteño, una nación independiente hasta la batalla de Pavón. La segunda, en 1860. Hubo 2. Pavón, Cepeda, ya me olvidé. La de Pavón. Bueno, una en la que Urquiza pierde con Mitre y Buenos Aires, producto de un pacto, entra en la Confederación. Y por eso tenemos la Constitución de 1853-60. Y escuchen ahora, ¿qué establece esa Constitución? La jerarquía de las normas. Lo dije. Tenía que decir todo esto para llegar a este momento. Esa Constitución establece la jerarquía de las normas. ¿En dónde? En el artículo 31. Qué dato que tiré, ¿no? Yo sé que a ustedes les gustan los números, pero la verdad que esta es una clase vacía de contenido. Porque no estoy diciendo entre quién y quién es el conflicto, cuáles son las burguesías, las peleas, quién y por qué se pelean. La verdad que esta clase está vacía de contenido, es una cagada como clase. Si lo piensan, ¿y por qué se pelean? Y no sé por qué se pelean. O se pelean por el control de los negocios, se pelean por las tierras, por el control de los esclavos, se pelean por de todo, se están peleando. Están las provincias del interior, por lo menos para que sepan, las provincias del litoral y Buenos Aires. Esos son los 3 grandes ejes de la pelea. Las provincias del litoral que quieren que no haya aduanas internas. ¿Por qué? Porque necesitan que el costo de la mercadería que viene por todo lo que sería la ruta pluvial del río Uruguay o del río Paraná no paguen cargos, ¿entienden? Porque quedan... Pero después las autoridades locales quieren que paguen más, porque necesitan recaudar. Son muchos problemas, bueno, no importa. Y las provincias del interior, que son provincias manufactureras, Córdoba, por ejemplo, Corrientes, las provincias del interior, lo que sería Paraguay. ¿Alguna vez alguien les contó la anécdota de Paraguay, que era una nación rica porque no tenía acceso al mar, entonces tenía producción local y le hicieron la guerra a Paraguay y le destruyeron porque Inglaterra no quería que crecieran industrias que fuesen capaces de generar valor agregado a las mercancías? Esa historia
por lo menos mítica la tienen, la habrán leído alguna vez, me imagino. Eso pasa con todas las provincias del interior, no del litoral. Las del interior eran ricas en producción lanera, en pequeñas industrias livianas, pero que si les dejas crecer, son grandes imperios. De hecho, las grandes producciones de telas en Argentina están en La Rioja, están en San Luis. ¿Por qué están ahí? Porque no tienen acceso al río. ¿Y las que hacen las provincias del río? Quieren comerciar igual que Buenos Aires. Por eso había como 3 tipos de grupos de poder. Bueno, por lo menos lo dije, no me quería sentir con culpa. En 1853, entonces, en la Constitución, en el artículo 31, se establece la jerarquía de las normas. ¿Y qué dice ese artículo? Dice que la Constitución de la Nación, escuchen, los tratados con las potencias extranjeras y las leyes que se dicten en consecuencia para regir en toda la nación son la ley suprema de la nación, y todas las provincias tienen que acatar esa legislación. Y ahí está lo medular de la jerarquía de las normas. ¿En qué sentido? En el sentido siguiente: cuando se establece la Constitución de 1853, lo que tiene que quedar claro para todos y todas... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lo que tiene que quedar claro para todos y todas, era mi hijo que estaba dando vueltas, es que todas las provincias tienen que acatar lo que dice la Constitución central y no pueden tener autoridades que estén por encima de la Constitución. ¿Entienden? Todas las provincias tienen que acatar lo que diga la autoridad central. ¿Pero por qué se animan las provincias a decir esto? Se animan a decir esto porque cuando redactan este artículo le han ganado la batalla a Rosas, quien asume como presidente Urquiza, que viene de Entre Ríos, provincia del litoral, ¿sí? Y que lo dice porque lo está diciendo porque es, entre comillas vamos a decir, uno de los nuestros. No era un porteño el que lo estaba diciendo. El que estaba diciendo que todas las provincias tenían que cumplir con la Constitución era un tipo que venía de una provincia. Lo que no querían los caudillos provincianos era decir, vamos a cumplir con lo que pedía la Constitución, si quien dice esto en el fondo es Rivadavia o es Porredón, que lo están diciendo desde Buenos Aires. ¿Comprenden esta idea? Es decir, si lo que dice lo está diciendo uno de los nuestros, lo cumplo, pero si lo dice uno de ellos, no lo cumplo. Por eso Buenos Aires queda fuera a priori. Ahora, cuando Buenos Aires se integra, en 1860, se integra con todo. Llega a Buenos Aires y dice, listo, yo me sumo, pero ahora soy yo quien gobierna, y es Mitre. Y se impone esa idea mitrista, conservadora y liberal para siempre. Bueno, ahora, yendo a nuestra clase. La Constitución, los tratados con las potencias extranjeras y las leyes que en su consecuencia se dicten. Eso dice el artículo 31. Es decir, esos 3 tipos de normas, Constitución, tratados, leyes, la Constitución deja bien en claro, son el orden federal. Y esas 3 normas compactas que son, o esos tres tipos de normas, que son el orden federal, están por encima del orden provincial. Y eso es lo que tiene en mente la construcción soberana de 1853. Lo que están queriendo dejar en claro no es el mercado, el capitalismo, las mercancías, no, lo que quiere dejar en claro esa Constitución es que la Constitución y las normas federales están por encima de los órdenes provinciales. Y todas las provincias tienen que acatar el poder central. ¿Por qué lo están diciendo? Bueno, porque fue el gran problema entre 1810 y 1860. Las provincias no querían cumplir con lo que les decían desde Buenos Aires. Y les tardó, y les sigue costando. Ustedes vieron que el gobernador de Mendoza hace poquito dijo, vamos a independizarnos. ¿Lo escucharon decir a Cornejo eso o no? No lo escucharon. Yo sé, no leen este tipo de noticias, no sé qué escuchan. Bueno, pero lo dijo. Sería grave en algún punto. Según el gobierno central, fue Mendoza y anterior fue San Luis también. No, San Luis directamente tiene un lema que es San Luis, otro país.
directamente, que ya es más que el de Mendoza, porque el de Mendoza dijo nos queremos independizar, pero San Luis lo hace en la práctica, porque son otro país. ¿Entiendes? Y cuando yo llegué a Córdoba un día, me acuerdo, en el 2011, un congreso, llegué y me hice el tourcito, viste que te haces el tour. Siempre es importante hacer un tour porque ahí como que agarrás la idiosincrasia. Vos escuchás hablar al guía y vas entendiendo cómo piensan. ¿Y qué fue lo primero que dijo el guía arriba del micro, recorriendo la capital cordobesa? Dijo, Córdoba es la capital del virreinato del Río de la Plata, dijo. ¡Wow! Y se integró a la Argentina, eso a mí me flasheó, porque como yo soy porteño, para mí ser porteño es ser argentino y estar por encima de todo, bien pedante, lo mío. Entonces, cuando escucho que el cordobés dice, y nos integramos a la Argentina en el año 1853, lo decía de manera tal de que tal vez algún día Argentina, decía él, va a desaparecer, pero Córdoba va a seguir existiendo. Porque hoy Córdoba está antes que Argentina y trasciende a Argentina. Y a mí me impactó, ¿por qué? Porque ahí yo entendí cuál es la idiosincrasia de los gobiernos locales. Nosotros estamos antes que el centralismo porteño, ¿entienden? Pero los porteños somos tan prepotentes que no nos damos cuenta, ahora sí lo digo en primera persona. ¿Viste cuando vos ves un norteamericano que llega a cualquier país, está en el desierto, se encuentra con un árabe con una túnica y le dice, hello, how are you? I'm from United States, where are you from? Y dice, pero flaco, acá no hablamos inglés. Pero ellos tienen una prepotencia que creen que el mundo es en inglés. Eso le pasa a la gente de una provincia que no es Buenos Aires con los porteños. Y cuando llegan a Buenos Aires, a cualquier lugar, los porteños son detestados, pero los porteños no están ni enterados. Eso es el poder. Bueno, durante 50 años, 1810, 1860, las provincias no querían acatar nada que viniera del gobierno central. ¿Por qué cumplieron? Porque quien asumió fue un caudillo de Entre Ríos, ¿se entendió? Ayudado por el caudillo de Corrientes, ayudado por el caudillo de Córdoba, que se llamaba Bustos, ayudado por el caudillo no sé qué otras provincias, Santa Fe, ¿cómo se llamaba el de Santa Fe? Peñalosa, no tengo todos los nombres acá, bueno, en algún lado están, no sé, un desastre. Y este es el artículo 31. Lo digo porque cuando ustedes tienen que hablar de la supremacía, tienen que decir, bueno, la supremacía está establecida en el artículo 31. Y dice que la Constitución, las leyes y los tratados son la ley federal, que están por encima del orden provincial. Todas las constituciones de provincia, porque cada provincia tiene su constitución, están por debajo de la Constitución Nacional, están por debajo de las leyes nacionales, están por debajo de los tratados que firma la Nación Argentina, y están por debajo incluso de los decretos del presidente, aunque no les guste a las provincias. Ahora bien, ¿hasta ahí se entendió todo lo que acabo de decir? Mucho tiempo después, una cosa más. ¿Y en qué lugar de la Constitución se establece que la Constitución misma está por encima de las leyes y que la Constitución está por encima de los tratados? ¿En dónde dice esto en la Constitución? ¿Lo dice o no lo dice la Constitución? O sea, les mencioné que el 31 establece el orden federal por encima del orden provincial, ¿correcto? Pero la Constitución, las leyes y los tratados, ¿cuál es el orden? Y la verdad que la Constitución lo dice de una manera tan ambigua y errática que sinceramente es para tirar a la basura. Pero lo dice. Bueno, yo les digo porque es muy difícil que lo descubran. Si lo descubren, no sé, les doy un premio. No sé cuál podría ser el premio. Ni idea, ¿no? No tienen que tener idea. Normalmente no deberían saber. Si alguien sabe es porque algún tuvo esta clase en otra oportunidad. Bueno, lo digo. En los artículos 27 y 28. Lo dije. El artículo 27
dice, no sé qué dice. dice, esta nación, ¿cómo lo dice? Me lo olvidé. Ay, hace tanto que no doy esta clase. ¿Quién tiene el 27 a mano? Acá lo tengo. Léemelo, por favor. El gobierno federal está obligado a afianzar sus relaciones de paz y comercio con las potencias extranjeras por medio de tratados que estén en conformidad con los principios de derecho público establecidos en esta Constitución. Te agradezco, Mateo. ¿Y qué está diciendo ahí? Bueno, por un lado dice que nosotros no hacemos la guerra, sino la paz, somos una nación pacífica, entonces vamos a establecer nuestras relaciones a través de tratados y ya no a través de guerras. Igual ya habíamos hecho todas las guerras posibles, con Paraguay, con Brasil, ya como habíamos fijado los límites, digo, bueno, hagamos tratados ahora. Si Inglaterra quiere establecer una soberanía y queremos ser parte de la corona británica, que sea por un tratado y no una guerra. Ok. Dicho esto, ¿y cómo lo hacemos con tratados? Y esos tratados tienen que estar en concordancia con lo que dice nuestra Constitución, y eso lo dice al final. Dice, y tienen que ser tratados que estén de acuerdo con los principios de derecho público establecidos en esta Constitución. Es decir, que implícitamente la Constitución está diciendo que la Constitución está por encima de los tratados. Y ahí lo dice de esta manera subrepticia, casi engañosa. ¿Podía haber la Constitución puesto un cuadro sinóptico a los efectos de hacer la clase más didáctica para los alumnos? Sí. ¿Por qué no lo hacen? No lo sé. Ok. Ustedes, si tienen la Constitución, podrían ponerlo al lado de la Constitución. Podrían poner al lado del 31, podrían escribir, por ejemplo, 31, orden federal, por encima del orden provincial. En el 27 podrían poner, los tratados están por debajo de la Constitución. ¿Y el 28 qué dice? ¿Qué dice el 28? Léemelo, Mateo. No está acá tal cual dice la Constitución, pero dice que los primeros 27 artículos del texto constitucional no pueden ser alterados por las leyes que lo reglamentan. Exacto. Todos los principios y garantías establecidos por esta Constitución no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio. Eso está diciendo. ¿Y qué significa eso? Significa, si nosotros vamos a poner en la Constitución que todos tenemos derecho a una vivienda digna, artículo 14 bis. No sé si lo dice el artículo, no sé, 75 inciso algo, no sé en cuál. No puede venir una ley y decir, bueno, todos tenemos derecho a una vivienda digna, sí podemos pagarla, y si no podemos pagarla se joden. Porque esa sería una ley que alteraría el espíritu del derecho consagrado en la Constitución. A esto lo llamamos principio de razonabilidad. No podemos, mediante reglamentaciones, alterar el espíritu, porque al final, si no, el medio termina alterando, ¿sí?, el derecho consagrado. Tiene que ser razonable la reglamentación respecto al derecho que se quiere proteger. Por ejemplo, si ahora establecemos en la Constitución que el aborto es un derecho, no podemos decir, bueno, pero todas las mujeres mayores de 21 y no podrán ejercer el derecho si no es con el consentimiento de su marido. Y si no estás casada, no podrán. Entonces, bueno, al final están negando el derecho. Entonces, lo que está diciendo acá la Constitución es que todos los derechos que consagra la Constitución en todo su articulado está por encima de las leyes que reglamentan su ejercicio, y esas leyes no pueden contrariar a la Constitución. En consecuencia, la Constitución está por encima de las leyes. Artículo 28, principio de razonabilidad. Hoy, por ejemplo, escuchaba que se hablaba de los derechos de los consumidores. ¿Vieron que se habla? No, que los derechos de los consumidores a hacer esto, a hacer aquello. Yo digo, pero ¿no deberían hablar del derecho a consumir? Sería mejor, porque si tenemos derecho a consumir, más que el derecho de consumidor, bueno, podría el Estado procurar que yo tenga algunos medios para poder consumir, y a partir de ahí sí tener derechos como consumidor. Pero si no tengo medios para consumir, no soy consumidor. Si no soy consumidor, no tengo derechos de consumidor. Está buena esa. El derecho a consumir. ¿Qué? Cualquier cosa. Tele, comida, basura. Pues consumir. Si igual vivimos en una sociedad de consumo.
Si vivimos en una sociedad de consumo, tenemos que tener derecho a consumir. Bueno, listo. Entonces, artículo 28, la Constitución está por encima de las leyes. Artículo 27, la Constitución está por encima de los tratados. Artículo 31, la Constitución, las leyes, los tratados están por encima del orden provincial. ¿Hasta ahí está todo esto? ¿Qué estoy explicando con todo esto? La jerarquía de las normas. La jerarquía de las normas. Que les expliqué al principio de la clase, se estableció teóricamente en el fallo Marbury versus Madison, que los jueces empezaron a decir, bueno, pero la Constitución es más importante, por esto, por aquello, vamos a interpretarla. Y acá también los jueces empezaron a hacer lo mismo, pero en 1853, porque yo dije que cada país tiene su propia jerarquía, por eso les conté la historia de Argentina, establecimos nuestra propia jerarquía, y esta es nuestra jerarquía. ¿Y quién interpreta esta jerarquía? Los jueces. Los jueces interpretan esta jerarquía, las juezas interpretan esta jerarquía, y la hacen valer. ¿Cómo la hacen valer? Con el control. Lo vamos a ver en otra clase, no se asusten, el control lo vemos en otra clase, pero con el control hacen que esto en teoría, entre comillas, si se quiere, se cumpla. Para mí, todo esto es todo pura paparruchada, no sirve para nada. Todo esto en realidad lo hacen para justificar decisiones políticas. ¿Entienden lo que digo? Pero bueno. Última, porque estamos 8:30, 8:33. Sí, última de hoy. Para terminar. Están cansadas, estoy cansado. Dije 1500 cosas. Se produce un debate respecto de leyes o tratados. ¿Qué está por encima de qué? El gran debate de los constitucionalistas. Les encanta hablar de esto. ¿Qué está por encima de qué? Yo a veces pienso, me chupa un huevo, pero bueno, está bien. Es importante, está bien, tienen que saberlo. ¿Qué está por encima de qué? ¿Las leyes por encima de los tratados o los tratados encima de las leyes? Bueno. Voy sintetizando. La Constitución no estableció esto en el año 1853 y recién zanjó esta disputa, ya es historia para ustedes, no tiene sentido hacer todo un derrotero de esto, en el año 1994, que Juan, para vos y para mí tal vez no sea historia, pero es historia acá para todas las demás. En el año 1994, cuando se reforma la Constitución, se estableció, los constituyentes decidieron poner en la Constitución que los tratados están por encima de las leyes. ¿Correcto? ¿En qué artículo? Tomen nota, por favor. En el artículo 75, inciso 22, primer párrafo, última parte. Artículo 75, inciso 22, primer párrafo, última parte. Ari le va a explicar mucho mejor el viernes que viene. Dice y clarito, los tratados están por encima de las leyes. Dice así, los tratados y los concordatos con la Santa Sede están por encima de las leyes. Hasta 1994 el tema estaba en disputa. ¿Qué significa que el tema está en disputa? Por ejemplo, hacemos un tratado con Brasil hacemos un tratado con Rusia para comprarle vacunas, ¿correcto? Lo firmó Bisotti, ¿qué es? La sé que habla todos los días. ¿Qué corno es? ¿Qué cargo tiene Bisotti? Coordinadora de salud. Coordinadora de salud. Firma un tratado, Carla Bisotti, y bueno, vamos a comprarle 50 millones de vacunas a Rusia. Y firma un tratado internacional, ¿correcto? Un tratado comercial. Pim, pam, pum, todo bien. Pero, claro, llega Carrió y dice, no, voy a denunciar a Bisotti y al presidente por querer matar a la población con una vacuna que tiene veneno adentro. ¿Correcto? Tiene veneno. Entonces, bueno, ¿qué hace Carrió? Denuncia el tratado. Y dice, la Constitución, o no, una ley dice que todos tenemos derecho a la salud, no sé qué ley. La ley de salud, 17.132, es esa, miren, me acuerdo. La ley 17.132 dice que todos tenemos que vacunarnos, todos tenemos derecho a la salud. Y el tratado comercial que firmó la funcionaria Carla Bisotti con Rusia es inconstitucional porque viola la ley 17.132 del derecho a la salud. ¿Siguen este planteo?
y lo lleva a la justicia. Y el juez le dice, la jueza le dice, señora Carrió, usted tiene razón. Y vamos a declarar a ese tratado inconstitucional. ¿Por qué? Porque viola la ley 17.132. Pero uno que le podría decir, y el caso llega a la corte, porque yo apelo, digo, no, a mí me gusta la vacuna Sputnik, yo me la quiero dar 4 veces, mira, 4 veces me la doy. Y no me la quieren dar. Y bueno, entonces, ¿qué? Voy a apelar el fallo de la justicia y voy a ir a la corte. ¿Qué le voy a decir a la corte? Y le voy a decir, miren, señores y señoras juezas, en el año 94 dijimos que los tratados tienen jerarquía superior a las leyes. Entonces, si firmamos un tratado con Rusia para que nos provea vacunas, es un tratado internacional, pues no sé si es el mejor ejemplo, no sé si es este tipo de tratado, pero no importa. Pero a los efectos prácticos se entiende. Y está por encima de las leyes. Por favor, le pido a la Corte que elimine o que diga que está mal el fallo de primera instancia y que haga prevalecer el tratado por sobre la ley y en general a la Constitución y a la jerarquía de las normas. Y la Corte dice al final, tiene razón el señor Ezequiel que se quiere dar las Sputnik 4 veces, y yo en este fallo voy a decir, en el año 1994, el artículo 75, inciso 22, primer párrafo, dice que los tratados tienen jerarquía superior a las leyes. En consecuencia, el tratado con Rusia por la Sputnik 5 es constitucional y la vacuna tiene que ser aplicada. ¿Se entendió? ¿Se entendió todo esto que acabo de decir? Bueno, esto, y ahí un poco lo que les estoy explicando también cuando hablo de la jerarquía, les hablo también del control, porque el control, sin la jerarquía sin control no tiene sentido. Es papel pintado, ¿no? Porque si hay una jerarquía y no se cumple, ¿para qué está la jerarquía? Es una fachada. Y yo les diría, si quieren, si es una fachada. Porque en general no se cumple. Porque la verdad, no se cumple. No se cumple. ¿Qué es lo que se cumple? Lo que se cumple son, para ir finalizando, los decretos y los reglamentos y los instructivos que emanan todas las autoridades locales y el Poder Ejecutivo Nacional. Eso es lo que se cumple. Y todo eso, los decretos, los reglamentos, los piripipí, eso es lo que se cumple. Y todo eso no son leyes, son reglamentaciones del peor rango. ¿Siguen lo que estoy diciendo? En la pirámide, cuando Ari lo explica el viernes que viene, Ari confío en vos, están abajo de todo. Tanto en el orden federal abajo de todo y en el orden provincial abajo de todo. Pero lo que la gente cumple finalmente es eso, lo que está abajo de todo. Las grandes leyes a veces sirven, pero la mayor parte del tiempo son fachadas, porque lo que está en la base, que son esas pequeñas reglamentaciones, son las que oprimen / reprimen los cuerpos disciplinados. Es decir, vos salís a la calle, un policía te para, te dice documentos, no tengo, al calabozo. No, pero yo tengo derecho a circular, artículo 14, pindonga, adentro. ¿Por qué? Porque yo tengo un palo acá al lado, y vos le tenés miedo al palo, porque yo te pego con el palo, te va a doler, así que mejor anda adentro. Listo, voy adentro, listo, me cayó la boca, y llamo a algún abogado o abogada que me saque, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que se cumple? El reglamento que está por abajo, el acto administrativo, la circular, el edicto, ¿entienden lo que estoy diciendo? Y eso es lo que está abajo, y en general eso es lo que se cumple. Y la jerarquía, bueno, es la fachada. ¿Sirve? Sí, muchas veces sirve, porque sirve también como reclamo. Bueno, pero escuchá, tengo derecho, pero tenés que pelear por esos derechos, tenés que ir a un abogado, hacer un amparo, todo el piringundín, ¿entienden todo esto? Pero mientras tanto, muchos cuerpos son castigados, maltratados, en forma silenciosa. No estoy hablando de casos públicos, casos que no se conocen, ¿entienden? Y eso es lo que finalmente termina rigiendo. Cuando Juan al principio me dijo, bueno, pero hay, viste que me dijiste, Juan, hay un presidente que lo decidió eso con el Congreso, y en realidad uno se pregunta si quieren para concluir, ¿no? Me dice, bueno, ¿y quién es el soberano? El soberano es la Constitución. ¿Quién es el soberano? El soberano es el que decide qué hacen los cuerpos que tienen que cumplir. Los cuerpos somos nosotros y nosotras, cada uno en su momento, en su lugar. Soberano es el que decide qué hacen los cuerpos y cómo y cuándo.
¿Me siguen este razonamiento? Ese es el soberano. Y el soberano va a decir que lo hace en base a la Constitución, en base a los derechos, en base a la jerarquía, en base a qué es lo mejor en cada momento, en base a que lo dijo un juez, lo dijo otro juez, lo dijo la jueza, lo dijo el parlamento, lo dijo el tribunal, no lo dijo nadie, no importa. Siempre va a haber un justificativo, una forma de legitimar decisiones políticas. Por ejemplo, llega el aumento del cable. El gobierno le dice, no, bueno, acá hay un decreto que dice que vos no podés aumentar más del 5%. Yo aumento el 20%. Y llegó la factura, llegó y la tenés que pagar. Y si no, te cortó el servicio. Y te quedás sin comunicación. No, pero el derecho a la comunicación, el artículo tal, el tratado internacional del derecho a la comunicación, las pelotas. Vos ahora te quedaste sin internet ni teléfono. Ni tele. No te comunicás más. ¿Y quién ejerce el poder? Bueno, no sé quién es la autoridad ahí. ¿Saben lo que hacen en Europa? Perdón, ya termino. Cuando, por ejemplo, les quieren cortar la luz a la gente que no paga, ¿saben lo que hacen? Agarran a los directivos de las empresas que tienen a su cargo el servicio de distribución de energía y los encierran en las oficinas donde ellos trabajan. No los raptan, los encierran, los cercan los sindicatos de trabajadores y la gente, y hasta que no le ponen el servicio a todos, no lo dejan salir. Y lo amenazan los trabajadores de la empresa, que le cortan el servicio a él y a sus familias si no restablece el servicio. Entonces, cortale la luz al dueño de Edesur. Vas a ver cómo le restablece la luz a todos en 2 minutos. ¿Para qué digo todo esto? No lo digo para chicañar, digo para preguntarnos dónde y cómo y cuándo se ejerce el poder y cómo se justifica después. Por un lado tenemos, para terminar, ustedes repasen esto que estoy diciendo: la supremacía, la jerarquía, el control, la soberanía y el ejercicio de poder. Y todo está en permanente movimiento constante. Y de la resultante de eso ustedes harán sus análisis. ¿Siguen? Esto no es estático, esto no es científico, esta es la jerarquía, se cumple, es así, muy bien, señor, mucho gusto, le doy la mano. No, estos son ciencias sociales. Creo que con esto terminé, porque ya voy un montón. Los aturdí, ¿no? Perdón, discúlpenme. Aparte me saco las ganas, ¿no? Diciendo todo esto. Ya está, si no tienen preguntas, si quieren preguntarme algo, pregúntenme. Creo que te dejé un buen terreno, Ari, para trabajar. ¿No? Joya. Después, si esta clase se pudo grabar, la ponemos como... No sé, como que... entre comillas, vamos a ponerle supremacía. ¿Tiene preguntas o no? ¿Estamos? Ok. Listo. El viernes siguen, ¿está bien? Nos comunicamos por el chat. Y bueno, nada. Ah, sí, yo sigo el miércoles que viene. Al final es el miércoles, ¿no? Dijo él. Porque yo el martes no puedo, entonces el miércoles. Ok. ¿Está bien? El miércoles damos una clase que saben cómo el tema vamos a verlo en función de cómo les vaya el viernes con Ari y con Joaquín, ¿está bien? La idea sería arrancar control, ¿no, Ari? Terminar control, si podemos con Joaquín avanzar con control, terminar con control, y vos tendrías que empezar con poder constituyente. Bueno, igual ya dije un montón de cosas de poder constituyente. Sí, porque la cadena, bueno, la cadena que une la unidad 1, 2 y 3 es el constitucionalismo, constitucionalismo, constituyente, constitución y después supremacía y control. Esa sería la cadena para que anoten. ¿No? Ahí está. Sí, está correctísimo, es así. Bueno. Chiquis, que sean felices. Si tienen tiempo y ganas, vean los videos que pasó Joaco, que vamos a estar hablando el viernes. Es 1 hora en todos los videos. Buenísimo. Bárbaro, gracias. Tienen para ver de todo. Chao, Gracias, chao. nos vemos.